Eu nunca conté esto en voz alta de la manera en que lo voy a contar ahora, porque hasta a mí me parece exagerado cuando lo recuerdo, pero hubo un día en que me quedé de pie en medio de las cenizas de mi propia casa y entendí, en carne propia, lo que es perderlo todo de golpe. Recuerdo el olor a madera quemada pegado en la garganta, el hollín mezclándose con el sudor de mi rostro, y el silencio extraño después del fuego, como si el mundo hubiera apagado el sonido. Tenía la mano temblando sin darme cuenta, y Bruno, mi perro, no se separaba de mí ni un segundo, caminando en círculos inquieto, como si él también estuviera buscando algo que no se veía. Caí de rodillas sin planearlo. Tomé un puñado de tierra que antes era suelo firme y ahora no era más que polvo caliente, y fue entonces cuando la frase me salió como si no fuera mía. Perdí a mi padre, perdí mi casa, perdí mi vida, pero no perdí a Dios. Cuando dije eso, no sentí valentía, sentí un miedo silencioso, porque parecía que alguien estaba escuchando. Esa misma noche, yo ni siquiera tenía a dónde ir, y la idea de dormir a la intemperie, con el viento helado golpeándome el cuerpo y la cabeza latiendo de tanto llorar, me hizo caminar sin rumbo por el camino de tierra, solo con Bruno y una bolsa con dos cosas que logré sacar del fuego. La luna estaba débil, medio escondida, y cada ruido pequeño parecía más grande de lo que era. Bruno caminaba un paso adelante, se detenía, miraba hacia la oscuridad, volvía y rozaba mi pierna, como si me guiara y al mismo tiempo me advirtiera. Fue entonces cuando vi la casa abandonada al final de un tramo de maleza alta, una construcción vieja, de barro agrietado y madera torcida que todo el mundo del poblado evitaba desde siempre. Me acerqué más por cansancio que por valentía, y cuando iba a empujar la puerta, Bruno entró primero, y desde adentro escuché un gruñido que nunca le había oído. No era rabia común, era como si estuviera enfrentando algo que no era un animal. Me quedé helado en la entrada, y lo único que me pasó por la cabeza, con una certeza fría e ilógica, fue: esta tierra tiene dueño, y no es humano. En ese momento casi retrocedí. No por superstición, sino por una opresión en el pecho que aprendí a respetar a lo largo de la vida. Aún así, entré. Por dentro, la casa estaba más fría que afuera, un frío que no encajaba con la noche seca y olía a humedad antigua mezclada con tierra estancada. El piso estaba cuarteado, las paredes cubiertas de enredaderas secas, y el silencio allí dentro no era vacío, era pesado, como si guardara demasiada historia. Me senté apoyado en la pared, acerqué a Bruno y traté de respirar hondo, porque el cuerpo todavía estaba reaccionando al fuego, a la pérdida, a todo. Mientras cerraba los ojos, sin darme cuenta, mi mente volvió a cómo era la vida antes de que todo se viniera abajo, cuando yo todavía despertaba temprano con el sonido de mi padre moviendo cosas en el patio y quejándose del frío de la mañana, aunque fuera siempre el mismo frío de siempre. Nuestra vida nunca fue fácil, pero tampoco fue amarga. Teníamos poco, pero teníamos rutina, y eso nos daba un suelo donde pararnos. Cada día era casi igual. La carreta crujiendo temprano, el viaje al mercado con los productos sencillos que podíamos vender, el almuerzo compartido en silencio, sin mucha charla, pero con esa clase de presencia que no necesita explicarse. Mi padre, don Mateo, nunca fue de discursos largos. Enseñaba más por la forma en que hacía las cosas que por lo que decía. A veces, cuando yo me equivocaba, solo me miraba y soltaba una frase corta que se me quedaba rebotando en la cabeza todo el día. Bruno siempre estaba cerca, echado junto a nosotros cuando descansábamos bajo el árbol al final de la tarde, como si ese lugar fuera sagrado para los tres. Por la noche, antes de dormir, mi padre siempre se detenía un minuto, cerraba los ojos y daba gracias en voz baja, sin pedir nada. Yo lo veía como algo demasiado normal para valorarlo, y hoy eso me duele más que cualquier otro recuerdo. Las primeras señales de que algo no estaba bien
aparecieron de una manera que casi ignoré. Y esa es una de las cosas que más me pesa cuando recuerdo aquel día. Bruno empezó a comportarse diferente desde temprano. No se separaba de mi padre, lo seguía por el patio, apoyaba el hocico en su pierna, gimoteaba bajito, como si quisiera avisar algo. Yo lo noté, pero seguí con las tareas, porque uno aprende a normalizar lo extraño cuando la vida ya es demasiado dura. Mi padre estaba desmalezando cerca de la cerca cuando la azada se le cayó de la mano sin ruido, solo un golpe seco de metal contra la tierra. Se quedó quieto un segundo más de lo normal, respiró hondo y apoyó las manos en las rodillas. Cuando me habló, noté que su voz estaba distinta, un poco más débil, como si viniera de lejos, y eso me dio un escalofrío rápido en el estómago. A partir de ahí, el día empezó a ir más lento, como si alguien hubiera bajado el ritmo del mundo solo para que yo sintiera cada detalle. Mi padre intentó disimular, dijo que era solo cansancio, pero su cuerpo ya no acompañaba la voluntad. Nos sentamos bajo el árbol de siempre, el que daba la sombra exacta a media mañana, y Bruno se echó con la cabeza en su regazo, inmóvil, atento a cada respiración. Recuerdo el sonido de los insectos, el viento suave moviendo las hojas y la sensación extraña de que todo eso estaba grabándose dentro de mí. Fue allí, sin drama, sin despedida formal, cuando mi padre soltó una frase que yo no pedí escuchar, pero que quedó marcada. Cuando el hombre lo pierde todo, si todavía tiene fe, todavía lo tiene todo. Lo dijo mirando al suelo, como quien no está enseñando, sino constatando algo que ya vivió. Yo no respondí nada, solo tragué saliva, sin saber que esa frase estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más cruel posible. Poco después, tuve que ir al mercado a resolver algo rápido, y esa salida corta partió mi vida en un antes y un después. Recuerdo que caminé apurado, con esa sensación incómoda de estar dejando algo importante atrás, pero intentando convencerme de que era exagero. El camino parecía igual que todos los demás días, pero yo estaba inquieto, me equivocaba con el cambio. Olvidaba lo que había ido a buscar. Volví más rápido de lo normal, con el corazón golpeando sin un motivo claro. Y cuando me acerqué a la casa noté un silencio distinto, demasiado pesado para esa hora. No oí la azada, no oí a mi padre moviendo cosas, solo a Bruno parado en medio del patio, mirándome de un modo que nunca voy a olvidar. No ladró, no corrió, se quedó allí como si me estuviera esperando para algo que yo no quería ver. Encontré a mi padre acostado, con el rostro demasiado sereno para encajar con el caos que estalló dentro de mí en ese instante. Parecía en paz, como si solo estuviera descansando, y eso me confundió por unos segundos crueles, hasta que el cuerpo entendió lo que la mente se negaba a aceptar. Bruno empezó a aullar, de una manera que parecía humana, un sonido largo, desgarrado, que atravesaba el pecho y hacía que las piernas perdieran fuerza. Caí a su lado. Le toqué el brazo, lo llamé por su nombre, aún sabiendo que no habría respuesta. No hubo grito, no hubo una gran escena, solo un vacío creciendo demasiado rápido. Enterrar a mi padre con mis propias manos, horas después, fue como cavar un hueco dentro de mí. La tierra pesaba, el sudor ardía en los ojos, y por un instante quise preguntarle a Dios por qué. Pero la frase de él volvió entera, firme, y contuve el llanto como quien sostiene un hilo a punto de romperse. Después de ese entierro sencillo, hecho casi en silencio, el tiempo no dio tregua. Desperté al día siguiente con el cuerpo doliendo como si me hubieran golpeado toda la noche, y con la sensación de que todavía faltaba que algo más se cayera, como si el dolor no hubiera terminado el trabajo. Los días siguientes trajeron una sequía que parecía una provocación. La tierra empezó a agrietarse demasiado rápido. Las plantas se marchitaron una por una, y yo pasaba las manos por las hojas secas, sintiendo una impotencia que nunca había sentido antes.
Bruno me acompañaba en cada intento inútil de salvar algo, escarbando cerca de las raíces como si buscara agua donde ya no quedaba nada. Cada mañana era un recordatorio de que yo estaba solo, tratando de mantener en pie algo que ya se estaba viniendo abajo. Y por la noche me sentaba en la oscuridad, repitiendo la oración de mi padre, sin saber siquiera si yo todavía creía bien en lo que estaba diciendo. El fuego llegó sin aviso, una tarde en la que el viento cambió de repente y el olor a humo llegó antes que las llamas. Intenté correr, cargar baldes, gritar pidiendo ayuda, pero todo pasó demasiado rápido, como una pesadilla que no te deja tiempo para despertar. Las llamas subieron alto, devorando la casa, la cerca, lo poco que quedaba de nuestra vida, y me quedé quieto un segundo demasiado largo, intentando decidir qué salvar cuando ya no había elección. El calor quemaba la cara, el ruido era ensordecedor, y en medio de todo, Bruno ladraba desesperado, dando vueltas a mi alrededor, hasta que entendí que lo único que se podía salvar éramos nosotros dos. Cuando el fuego bajó, no quedó casi nada, solo cenizas y otra vez ese silencio pesado. Allí, mirando todo destruido por segunda vez en tan poco tiempo, una frase me atravesó la cabeza sin pedir permiso. No era castigo, era preparación. No lo entendí en el momento, pero sentí que aquello no era el final, aunque pareciera el fondo del pozo. Después del incendio, ya no podía fingir que se podía recomenzar allí. Recogí lo poco que quedó, lo até en una bolsa vieja y seguí por la carretera con Bruno, sin un destino claro, solo con la certeza de que quedarme sería enloquecer. Cuando llegué al poblado más cercano, sentí en la piel un tipo de rechazo que no te hiere de golpe, sino que te va desgastando por dentro. La gente miraba rápido y apartaba la vista, susurraba sin disimular, y escuché más de una vez a alguien llamarme pobrecito, como si yo no estuviera allí. Pedí trabajo en algunos lugares, expliqué que sabía tratar la tierra, los animales, el esfuerzo, pero las respuestas siempre eran vacías o ni siquiera llegaban. Por la noche me senté en el suelo con Bruno, compartí un pedazo de pan duro y me di cuenta de que por primera vez yo estaba realmente sin suelo, sin nombre, sin nada, salvo la fe que todavía no sabía si era suficiente. Fue Bruno quien me sacó de la carretera aquella noche, caminando un poco por delante, deteniéndose y mirando hacia atrás, insistente, como si tuviera un camino propio. Lo seguí más por cansancio que por confianza, y terminé reconociendo la silueta de la casa abandonada que todos evitaban, la misma que cargaba historias de gente que entró y no volvió siendo la misma. De cerca parecía aún más olvidada, con el barro agrietado, la maleza invadiéndolo todo y un olor frío subiendo desde el suelo. Cuando entré, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo común. Era como si el lugar estuviera atento. Unos trabajadores con los que me crucé más temprano habían hablado de leyenda, de un espíritu guardando un tesoro, de gente expulsada de allí por avaricia. Yo solo asentí en ese momento, pero allí adentro, sentado sobre el piso duro, susurré sin pensarlo mucho. Yo no quiero tesoro, solo quiero paz. Bruno se echó a mi lado, más tranquilo que antes, y por primera vez en días pude cerrar los ojos sin sentir que el mundo iba a derrumbarse otra vez. Me desperté a mitad de la noche con una sensación extraña en el cuerpo, como si el aire se hubiera vuelto más pesado mientras dormía. La fogata que había encendido antes estaba casi apagada, aún sin viento, y el silencio era tan cerrado que podía oír mi propia respiración rebotando dentro de la casa. Bruno levantó la cabeza antes que yo y empezó a gruñir bajito, no hacia la puerta ni hacia la ventana, sino hacia un rincón oscuro cerca de la pared donde la luz no alcanzaba bien. El frío llegó de golpe, de esos que se te meten por debajo de la ropa y te aprietan el pecho, y sentí los brazos erizarse sin control. Intenté levantarme, pero las piernas se me volvieron pesadas,
como si el suelo me estuviera sujetando. Fue entonces cuando vi la sombra formarse despacio, sin prisa, no como alguien entrando, sino como algo que siempre estuvo allí y solo decidió mostrarse. La figura no tenía un rostro claro, no tenía una forma definida, era más una presencia que un cuerpo, y aún así supe que me estaban observando. Bruno se colocó delante de mí, con el pelo erizado, firme, sin avanzar ni retroceder. La fogata se apagó por completo y la oscuridad fue total por un segundo demasiado largo. Escuché una pregunta, no como sonido, sino directo dentro de la cabeza, simple y directa, sin amenaza. ¿Viniste por el tesoro? En ese instante pensé en todo lo que había perdido, en mi padre, en la casa, en la carretera, y comprendí que mentir ahí sería como mentirme a mí mismo. Respondí de la manera más cruda posible, casi sin voz. Vine por refugio, lo perdí todo. El frío bajó un poco, el peso del aire cambió y sentí que esa respuesta había sido más importante que cualquier cosa que yo pudiera ofrecer. La presencia se retiró sin ruido y Bruno se relajó despacio, como si hubiera pasado una prueba que yo ni siquiera sabía que existía. Cuando amaneció, desperté con una luz débil entrando por las rendijas de la pared y un cansancio extraño, como si hubiera pasado la noche entera despierto sin recordarlo. Bruno ya estaba de pie, inquieto, olfateando el suelo cerca del lugar donde apareció la sombra, escarbando suave con la pata, deteniéndose, mirándome, como si esperara alguna decisión. Intenté apartar eso de la cabeza diciéndome que era solo el miedo acumulado, pero el cuerpo no estaba de acuerdo. Pasé el día trabajando en un pedazo de tierra cercano, ayudando a un hombre que apenas me miraba a los ojos y el tiempo no avanzaba. Cada ruido me hacía levantar la cabeza, cada silencio parecía demasiado cargado. Cuando volvió la noche, sentí el mismo frío incluso antes de entrar en la casa, y esta vez no fingí que no lo notaba. Encendí la fogata con cuidado, me senté en el suelo y esperé, sin saber exactamente qué, solo con la sensación de que algo todavía no había terminado. Fue cerca de la medianoche cuando Bruno se levantó de un salto y empezó a cavar en un punto exacto del suelo, con una insistencia que no era normal. Lo llamé, intenté detenerlo, pero algo dentro de mí me decía que lo dejara. La tierra allí estaba más blanda, demasiado húmeda para un lugar tan seco, y en pocos minutos el sonido de mi herramienta improvisada golpeó algo duro. Se me aceleró el corazón de una manera que casi dolía. Cuando aparté la tierra, encontré un cofre pequeño, antiguo, pesado, cubierto de óxido. En el instante en que lo abrí, una luz amarillenta se reflejó en las paredes, revelando monedas y objetos que yo jamás había visto en la vida. No fue alegría lo que sentí, fue miedo. La presencia volvió, discreta, sin forma clara, y lo único que quedó grabado en mi cabeza fue un aviso simple, casi cansado: cuidado con los corazones envidiosos. Después de eso, el aire volvió a la normalidad, el frío se fue, y me quedé allí sentado con Bruno a mi lado, entendiendo que el giro había llegado, pero no sin precio. No se lo conté a nadie. Al día siguiente, volví a enterrar el cofre en un lugar que solo Bruno y yo conocíamos, y traté de vivir como si nada hubiera pasado. Seguí levantándome temprano, trabajando cuando aparecía algún trabajo, comiendo lo que se podía y durmiendo en aquella casa abandonada que ahora parecía menos hostil. Poco a poco empecé a usar una parte pequeña de lo que había encontrado, siempre con cuidado, casi con miedo de exagerar. Compré herramientas mejores, arreglé la cerca, volví a plantar, reconstruí despacio, sin llamar la atención. Aún trabajaba para otros hombres del poblado, cargando peso, ensuciándome las manos, porque no quería que nadie pensara que yo había cambiado. Bruno seguía un paso delante, atento,
como si estuviera vigilando algo que yo no veía, y eso me recordaba el aviso que no se me iba de la cabeza ni cuando dormía. Los años pasaron de un modo silencioso, sin grandes anuncios. Mi tierra empezó a producir. Los animales volvieron, la casa tomó forma otra vez, sencilla, como siempre la conocí. No me volví rico de la noche a la mañana, ni lo quise. Lo que cambió fue que algunas personas empezaron a fijarse, y no todas con buenos ojos. Un hombre llamado Edgar fue el primero en acercarse demasiado, haciendo demasiadas preguntas, observando demasiado. Sonreía cuando me hablaba, pero los ojos no acompañaban la sonrisa. Empezaron a correr rumores pequeños, historias torcidas sobre una suerte rara, una ayuda equivocada, algo escondido. Yo sentía el ambiente cambiar cuando pasaba, el silencio pesar del mismo modo que pesaba dentro de aquella casa abandonada. Por la noche volví a orar como mi padre lo hacía, sin pedir protección en voz alta, solo dando gracias por seguir de pie. Y Bruno nunca dormía profundamente, siempre alerta, como si supiera que la próxima prueba no venía de la tierra, venía de las personas. Una de esas noches me desperté con Bruno gruñendo bajo, un sonido corto y contenido que solo hacía cuando sentía peligro de verdad. La casa estaba oscura, la lámpara casi agotada, y oí pasos suaves afuera, gente intentando no ser escuchada. Me empezó a latir el corazón tan fuerte que temí delatar mi posición. Cuando empujé la puerta despacio, vi sombras moviéndose cerca de la cerca, 3 hombres, y entre ellos reconocí a Edgar por la postura, por esa forma de creerse dueño del lugar incluso antes de entrar. Habló bajo, preguntó directo por el tesoro, como si fuera obvio que yo se lo debía. Sentí una mezcla de rabia y cansancio. Intenté explicar que allí no había nada más que lo que yo había construido con trabajo, pero avanzaron igual. Fue entonces cuando Bruno se lanzó, rápido, decidido, derribando a uno, abalanzándose sobre el otro, ladrando como nunca. El forcejeo duró pocos minutos, pero pareció eterno, y al final retrocedieron. Edgar tropezando, humillado, con el miedo dibujado en la cara. Cuando volvió el silencio, me senté en el suelo con las piernas flojas y abracé a Bruno como si estuviera abrazando a alguien de mi familia. No di gracias en voz alta, no hice promesas, no hice ningún voto. Solo entendí, ahí, que la protección había llegado de la forma más simple y más concreta posible. Al día siguiente fui al lugar donde enterré a mi padre, llevé conmigo un poco de la tierra nueva y replanté todo bajo aquel árbol que siempre fue nuestro descanso. Hice una marca sencilla, nada grandioso, solo lo suficiente para recordar de dónde vengo. Años después, cuando Bruno envejeció y se fue en paz, lo enterré también allí, en el mismo suelo, con el mismo cuidado. Dicen que a veces, por la noche, todavía se escucha un ladrido lejano cuando el viento pasa. Yo no sé decirlo. Solo sé que Dios nunca me abandonó, ni cuando todo se volvió ceniza. Si este relato te tocó de alguna manera, quédate por aquí. Historias así continúan, y quizá la próxima sea la tuya. Después de todo lo que pasó aquella noche, la vida no se volvió un cuento fácil, ni quedó perfecta de un día para otro. Solo se volvió más silenciosa por dentro. Seguí despertándome temprano, sintiendo el cuerpo cansado, lidiando con problemas comunes, pagando cuentas, resolviendo pequeñas pérdidas que nadie ve. La diferencia es que algo en mí ya no se rompía con la misma facilidad. Cuando algo salía mal, recordaba el suelo caliente lleno de cenizas, recordaba el aullido de Bruno, recordaba la sensación de estar solo en el mundo y, aún así, no completamente abandonado. No era una fe entusiasmada, de esas que hacen ruido. Era una fe discreta, casi tímida, pero lo bastante firme como para mantenerme de pie cuando el día pesaba demasiado. Nunca le conté esta historia completa a nadie del poblado, porque aprendí que no todo el mundo necesita entender lo que te sostiene.
Escribo esto aquí porque sé que mucha gente que va a leer ya pasó por un día parecido, ese en el que todo parece acabarse de golpe, sin aviso, sin explicación. Quizá tú también perdiste a alguien, un lugar, una parte de ti, y te quedaste intentando entender dónde estaba Dios cuando eso pasó. No tengo respuestas listas, ni fórmula, ni promesa fácil. Solo sé que aquel día, cuando todo se volvió polvo, algo invisible me sostuvo sin hacer ruido. Si sentiste algo al leer hasta aquí, tal vez no sea casualidad. Quédate, acompaña el canal, porque todavía existen historias reales, simples y humanas como esta. Y a veces, lo único que necesitamos es escuchar una de ellas en el momento justo. Después de escribir ese último tramo, me quedé un rato mirando la pantalla sin saber si debía publicarlo o borrar todo. No fue fácil poner estas cosas en palabras, porque mientras escribía, el cuerpo reaccionaba como si estuviera volviendo a aquel día, como si el olor a humo siguiera en el aire y el suelo aún estuviera caliente bajo mis manos. Me di cuenta de que, incluso después de tanto tiempo, todavía hay una parte de mí que camina más despacio cuando recuerda, que respira hondo antes de seguir. No es dolor abierto, pero tampoco es olvido. Es una especie de respeto por lo vivido. Algunas noches siguen siendo demasiado silenciosas y aprendí a no llenar ese silencio con distracción, sino a sentarme con él. Del mismo modo que hice en aquella casa abandonada, esperando sin exigir explicación. También entendí que no todo testimonio termina con aplausos, con gente reconociendo, con un final grandioso. El mío terminó con la vida siguiendo, simple, como siempre fue, solo que con un eje distinto por dentro. No volvió a pasar nada sobrenatural después de aquel periodo. Ninguna voz, ninguna señal, ningún milagro visible. Y curiosamente, eso nunca me molestó, porque lo que tenía que pasar, pasó en ese único día en que todo se derrumbó junto. Si alguien llegó hasta este punto del relato, solo quería decir que a veces Dios no cambia el escenario de inmediato, pero cambia a quien está de pie dentro de él. Si quieres seguir leyendo relatos así, quédate, acompaña el canal. Hay historias que solo entendemos cuando las escuchamos en el momento correcto. Incluso después de compartir todo esto, todavía hay detalles de aquel día que vuelven sin aviso, en momentos comunes, como cuando el viento cambia de repente o cuando la tierra mojada suelta un olor específico después de la lluvia. En esos momentos no viene una imagen completa, viene una sensación, el peso del cuerpo cansado, la mano sucia de tierra, el silencio justo después de que algo termina. Yo sigo viviendo, trabajo, converso, río cuando se puede, pero hay una parte de mí que se quedó allí, en ese punto exacto del tiempo, observándolo todo con más atención que antes, no como alguien atrapado en el pasado, sino como alguien que aprendió que un solo día puede reorganizar toda una vida sin pedir permiso. Nunca más traté las pérdidas como interrupciones. Empecé a verlas como cruces difíciles, donde uno no elige lo que pasa, solo elige cómo atraviesa. Quizá por eso decidí dejar este relato aquí, en este espacio anónimo de Internet, donde nadie me conoce por la cara ni por la historia completa. Porque sé que quien lee hasta el final no está aquí por curiosidad vacía, sino porque carga algo parecido dentro del pecho. Si llegaste hasta aquí, no lo tomes como lección ni como promesa. Tómalo como un recordatorio silencioso de que, incluso cuando todo parece perdido, en un solo día, todavía hay algo sosteniendo por debajo, aunque solo lo notemos después. Voy a seguir aquí, compartiendo otras historias como esta, porque sé lo mucho que una de ellas puede cambiar algo en el momento exacto. Si quieres, quédate. A veces, escuchar es el primer paso para seguir. Hay algo de aquel día que casi nunca menciono porque es difícil de explicar sin que parezca exageración, pero para mí fue decisivo. En un momento de la madrugada, después de todo lo que yo ya había vivido,
Me di cuenta de que el miedo había cambiado de lugar dentro de mí. No había desaparecido, pero ya no mandaba. Estaba demasiado cansado para fingir fuerza, y quizá por eso pude quedarme allí, sentado en el suelo frío, sin pedir nada, sin negociar, sin prometer. Solo acepté que no tenía control sobre casi nada de lo que había pasado, y que luchar contra eso solo me estaba dejando más vacío. Fue una rendición silenciosa, sin gesto dramático, sin llanto fuerte. Y curiosamente, después de eso el cuerpo se relajó de una manera que no sentía desde antes de la enfermedad de mi padre, como si algo por fin hubiera sido colocado en su lugar. Con el tiempo entendí que aquel día no me dio respuestas, pero me dio dirección. Dejé de buscar sentido inmediato en las pérdidas y empecé a prestar atención a lo que aún permanecía, incluso cuando todo alrededor parecía demasiado provisional. No me convertí en ejemplo para nadie, no me volví referencia de fe en el poblado, ni lo quise. Solo aprendí a caminar un poco más atento, un poco más agradecido, un poco menos rebelde, y eso no me hizo mejor que nadie, solo me hizo más entero. Tal vez por eso esta historia nunca se fue del todo de mí, porque no terminó aquel día, apenas empezó allí en el momento en que creí que había llegado al final. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo pude seguir después de perder tantas cosas en tan poco tiempo, nunca sé responder bien. No fue fuerza, no fue optimismo, no fue pensamiento positivo. Fue más parecido a seguir caminando sin entender el camino, solo porque detenerme parecía peor. Aquel día me enseñó que la fe no siempre aparece como certeza. A veces llega solo como un paso más cuando el cuerpo ya quería caer. Nunca más volví a ver esa presencia, nunca más oí nada fuera de lo normal, y eso siempre me pareció coherente. Lo que tenía que hacerse ya se había hecho. Lo demás era vivir, trabajar, equivocarse, acertar, cansarse, dormir, despertar otra vez. Y en medio de todo, notar que yo seguía allí. Si leíste todo esto hasta ahora, imagino que no fue por casualidad. Quizá tú también estás atravesando un día que se siente demasiado grande, demasiado pesado, demasiado injusto. No voy a decir que todo pasa rápido, ni que todo se resuelve como esperamos. Solo puedo decir que a veces Dios actúa de un modo tan silencioso que solo lo notamos después, cuando miramos atrás y vemos que no caímos donde pensábamos que íbamos a caer. Voy a seguir dejando relatos como este aquí en el canal, porque sé que una historia real, contada sin adornos, puede alcanzar a alguien en el momento exacto. Si quieres quedarte, quédate. A veces, la próxima historia es la que necesitabas escuchar hoy. Hay días en los que todavía me despierto antes de que salga el sol, aunque no lo necesite, por pura costumbre. Me quedo sentado un rato, oyendo cómo los sonidos de la mañana empiezan despacio, y es en esos minutos cuando aquel día vuelve entero, sin avisar. No como un peso, sino como un hito. Recuerdo quién era yo antes de que todo se derrumbara y me doy cuenta de que esa versión no habría vuelto ni aunque nada hubiera pasado. Y eso no es malo. La pérdida me arrancó muchas cosas, pero también me quitó ilusiones que cargaba sin darme cuenta. Dejé de creer que la seguridad viene de lo que uno construye con las manos, porque vi todo volverse polvo en pocas horas. Empecé a entender que lo que sostiene de verdad no hace ruido. No se ve, no se explica fácil, y tal vez por eso funciona. No escribo esto para convencer a nadie, ni para demostrar nada. Lo escribo porque sé lo que es estar del otro lado de la pantalla, buscando un relato que no suene falso, que no minimice el dolor, que no venda esperanza barata. Si llegaste hasta aquí, quédate un poco más. Este canal es para quien ya cayó, ya dudó, ya se sintió olvidado, pero siguió caminando de todos modos. Van a aparecer otras historias por aquí, tan imperfectas y reales como esta, y quién sabe, en alguna de ellas, tú también encuentres un pedazo de suelo que parecía perdido.
Hubo un detalle pequeño de aquel día que solo cobró sentido mucho tiempo después y que casi dejé fuera por parecer demasiado simple. Cuando todo se había terminado, cuando la casa ya era solo ceniza y yo estaba allí sin saber a dónde ir, Bruno se detuvo en un punto específico del terreno y se quedó olfateando el suelo un buen rato, como si marcara algo invisible. En ese momento pensé que era solo su confusión, pero hoy entiendo que ese gesto decía mucho. Incluso cuando todo desaparece, algo todavía reconoce el lugar. Incluso cuando perdemos referencias, todavía existe un punto donde el pie puede tocar el suelo. Yo no volví a ser el mismo, ni lo quise. Aquel día me enseñó que continuar no es olvidar, es cargar de otra manera. Cerrando esto aquí, solo quiero agradecer a quien leyó con calma, sin prisa por llegar a un final feliz. La vida rara vez cierra con música alta y escena perfecta. A veces solo sigue, un día tras otro, con un cambio silencioso por dentro que nadie ve. Si este relato te acompañó hasta aquí, quédate en el canal. Otras historias reales, crudas y humanas como esta todavía van a aparecer y tal vez en medio de una de ellas te des cuenta de que no estás tan solo como pensabas. A veces me descubro pensando en cómo aquel día afinó mis sentidos. Cosas que antes pasaban desapercibidas ganaron peso. La forma en que la noche cae más rápido cuando uno está cansado, el sonido del agua cuando por fin llega a la tierra seca, el silencio después de una conversación difícil. No es que me haya vuelto más sensible, me volví más atento. Aprendí a no correr a llenar vacíos, a no forzar explicaciones cuando no llegan. Aquel día todo ocurrió en secuencia, sin espacio para respirar, y aún así lo atravesé. No por mérito, no por una valentía especial, sino porque algo me mantuvo en movimiento cuando detenerme parecía más fácil. Ese aprendizaje no se volvió regla de vida, se volvió compañía diaria, discreta, que no exige nada. También entendí que contarlo en partes es la única forma honesta de contarlo, porque así pasó, en pedazos, un paso y luego otro sin mapa. Si estás leyendo y sientes que el cuerpo reacciona en algún punto, una opresión, un nudo, un alivio raro, quizás sea porque reconociste algo tuyo en medio de mi relato. No lo tomes como respuesta lista. Tómalo como señal de que se puede seguir incluso cuando el sentido todavía no apareció. Voy a seguir escribiendo por aquí, sin prisa por cerrar ciclos con frases bonitas. Si quieres, acompáñame. A veces, la constancia es el milagro más subestimado que existe. Hay una última cosa que necesito decir para cerrar esto bien, porque si paro ahora parecerá que quedó algo pendiente. La verdad es que aquel día nunca se volvió pasado del todo, se volvió referencia. Cada vez que algo amenaza con derrumbarse de nuevo, no importa el tamaño, mi memoria vuelve automáticamente a ese punto exacto en que creí que ya no se podía. Y eso no me asusta. Al contrario, me recuerda que ya atravesé lo peor sin entender nada, sin ninguna garantía, solo permaneciendo. No romantizo eso, porque dolió, marcó y cambió quien yo era, pero tampoco lo niego. Fue ahí donde algo dentro de mí se alineó, no por una elección consciente, sino por supervivencia. Y a veces, así es como la fe nace de verdad. Así que cierro este relato aquí, no como quien cierra un libro, sino como quien se levanta de la mesa después de una conversación larga y necesaria. Si leíste hasta aquí, gracias por compartir este tiempo conmigo. Quédate en el canal, porque van a aparecer más historias como esta, historias de gente común, en días comunes que se volvieron decisivos. Quizá ninguna sea igual a la mía, pero alguna puede tocar justo donde tú lo necesitas hoy. Nos vemos en el próximo relato. Releí todo ahora con más calma y me di cuenta de que, incluso después de tantas palabras, lo que más define aquel día es algo que no aparece fácil en el texto, la sensación de haber sido visto cuando yo estaba seguro de que era invisible, no visto por personas porque esas apartaron la mirada,
ni por la suerte, porque parecía haberse ido junto con el fuego. Fue otro tipo de mirada, silenciosa, que no interrumpió el dolor, pero tampoco dejó que me tragara entero. Desde entonces, nunca más confundí ausencia de respuesta con abandono. Aprendí que el silencio también puede ser una forma de cuidado, aunque eso solo tenga sentido mucho tiempo después, cuando el polvo baja y uno se da cuenta de que no fue destruido como imaginaba. Dejo este último tramo como despedida de verdad, sin suspenso y sin gran promesa. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de este espacio de escucha, de historias contadas sin maquillaje, como la vida realmente sucede. Quédate en el canal, porque todavía hay muchos relatos así por compartir. Simples, humanos, imperfectos, pero verdaderos. Y quizá en alguno encuentres lo mismo que yo encontré aquel día. No una explicación, sino fuerza suficiente para atravesar. Sé que ya dije cierre antes, pero eso también es parte de la verdad. Experiencias así no terminan de manera ordenada, se quedan resonando. A veces, cuando alguien me cuenta una pérdida pequeña, algo que hoy para mí parece administrable, reconozco la misma mirada perdida que yo tenía aquel día. No digo nada grandioso, no cuento mi historia completa, solo escucho, porque aprendí que lo que más falta cuando todo se derrumba no es consejo, es alguien que permanezca. Aquel día me enseñó a quedarme. Quedarme cuando es incómodo, cuando no hay solución inmediata, cuando la fe no llega como respuesta lista, sino como resistencia silenciosa. Y eso cambió por completo la forma en que me relaciono con el dolor ajeno y con el mío propio. Ahora sí, dejo estas palabras aquí y sigo. La vida continuó después de aquel día, de la forma simple e imperfecta de siempre, pero yo seguí distinto. Si estás leyendo esto ahora, quizá también estés en medio de algo que todavía no sabes nombrar. No apresures el sentido. A veces solo aparece después de que uno atraviesa. Quédate en el canal, acompaña los próximos relatos. No todos te van a tocar igual, pero alguno va a llegar justo donde necesitas. Y cuando llegue, lo vas a saber. Hay una calma extraña que solo aparece después de que uno sobrevive a lo que parecía imposible. No es alegría, no es euforia. Es más bien un suelo firme bajo los pies, después de mucho tiempo caminando sobre terreno inestable. La sentí semanas después de aquel día, cuando me di cuenta de que podía mirar hacia adelante sin que el corazón se disparara, aún sin saber exactamente qué venía. El dolor no había desaparecido, pero ya no mandaba en todo. Se volvió parte del camino, no el obstáculo entero, y eso no pasó porque yo hiciera algo bien, ni porque me esforzara más de lo que debía. Pasó porque, de algún modo que no sé explicar, fui sostenido cuando no tenía fuerza ni claridad. Y eso me basta hasta hoy. Así que aquí es donde realmente paro. No porque la historia haya terminado, sino porque este fue el punto en que cumplió lo que necesitaba. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. De verdad, quédate en el canal, porque se van a contar más historias como esta. Historias de gente común, en días comunes, atravesando cosas demasiado grandes. Y tal vez, cuando escuches la próxima, algo dentro de ti también encuentre un poco de suelo. Hay una última imagen de aquel día que siempre vuelve cuando pienso en todo esto, y es demasiado simple como para volverse escena bonita. Recuerdo que estaba sentado en el suelo, exhausto, con la espalda doliéndome, las manos sucias, y Bruno pegado a mí, respirando fuerte después de todo. No había victoria en el aire, no había sensación de misión cumplida, solo había cansancio y una clase de alivio contenido, como si algo por dentro hubiera dejado de empujar contra mí. Fue ahí cuando entendí, sin frase hecha, que ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni a Dios. Solo necesitaba seguir vivo, lo bastante entero para dar el siguiente paso. Y eso, en ese momento, ya era muchísimo más de lo que yo creía posible horas antes. Ahora sí,
Me despido de verdad, no como quien cierra una historia perfecta, sino como quien termina un relato vivido y lo deja seguir su curso natural. Si me acompañaste hasta aquí, quédate en el canal. Historias como estas siguen apareciendo, sin guión bonito, sin final fácil, pero con verdad. A veces, escuchar la experiencia de alguien común es lo que da fuerza para atravesar el propio día. Nos vemos en el próximo relato.